Segundo caso de una posible enfermedad laboral de un trabajador expuesto a la silicosis, al silicio. El trabajador tiene 65 años de edad, trabajó por 20 años en esta empresa en minería en cielo abierto, donde después de haber salido le diagnostican una posible o un cáncer de pulmones, una silicosis de pulmones. Entonces, en esta actividad nos dice en el primer punto que nos identifiquemos qué elementos prueba que son necesarios para determinar el origen de esa enfermedad. Entonces, teniendo en cuenta que según la resolución, la 2346 del 2007, por la cual se regula las prácticas de los exámenes médicos ocupacionales, donde a él le hicieron un examen de ingreso y por 20 años le hicieron esos exámenes periódicos y pues el de egreso, evidentemente le hicieron el de egreso, donde no arroja esa enfermedad como tal, esa enfermedad laboral que es la silicosis. Entonces la empresa lo envía a... la respuesta de la empresa es que como él toda la vida cocinaba leña, entonces que puede ser posiblemente por eso, según las encuestas que le hacían en la parte de los diagnósticos de salud que le hacían la empresa, decían que era posiblemente por eso. Entonces, teniendo en cuenta las investigaciones, esa exposición al cocinar con ese carbón de madera no produce ese cáncer, produce otras enfermedades como la tuberculosis y otras enfermedades de pulmones o respiratorias, pero no el cáncer como tal, como nos muestra el caso. Entonces, yo considero que la 2346 del 2007 es un soporte legal para determinar esto. ¿Por qué? Porque pues ahí en esos exámenes siempre estaba expuesto a la misma actividad que era la minería a cielo abierto. Entonces es un soporte independientemente de que no hubiera tenido o identificado esta enfermedad, no está cambiando la actividad y se está exponiendo como tal. Y partamos también, según la ley 1562, el artículo 4, que enfermedad laboral es el resultado de las exposiciones de los factores de riesgo inherentes a la labor o a las condiciones ambientales que está el trabajador obligado a laborar. Entonces, como él estuvo expuesto por 20 años en esa actividad, entonces, y según los exámenes médicos, entonces puede ser una posible causa de enfermedad laboral. En el segundo punto de la actividad dice que determine el origen de la enfermedad de acuerdo a la normatividad expuesta. Entonces, como les venía diciendo, en la resolución 1477 del 2014, por la cual se expide la tabla de enfermedades laborales, en la sección 1, donde están los agentes etiológicos de los factores de riesgo ocupacionales, ahí clasifica esta enfermedad de silicosis o cáncer de pulmones expuestos a esta actividad. Ahí en esa tabla dice esa es la enfermedad de silicosis, también inherentes a actividades de minería, como nos lo dice en este caso. El trabajador estuvo por 20 años expuesto, entonces puede haber una posible enfermedad laboral nos lo clasifica aquí en esta resolución 1477. A raíz de eso, en el tercer punto, nos dice que como a lo personal, que argumentemos el por qué es posible enfermedad laboral, pues teniendo en cuenta esos dos puntos y como les venía explicando, teniendo en cuenta estos aspectos y teniendo en cuenta otro artículo que encontré en la plataforma de la RL-Sura de un analista ocupacional, donde dice que la silicosis puede avanzar en fases de mayor gravedad aun cuando el trabajador ya no está expuesto. Entonces, como nos lo dice esta fuente confidencial y como el trabajador ya había salido, no quiere decir que no hubiera sufrido esta condición laboral como este cáncer. Entonces, teniendo en cuenta todos esos aspectos, en mi argumento yo considero que es una enfermedad laboral y que pues se le recomienda a este trabajador que pida a la empresa que sea calificado por la junta médica por invalidez, ya como lo dice la resolución, el decreto 2463 del 2001, por el cual se reglamenta la integración, financiación y funcionamiento de las juntas de calificación por invalidez. Entonces,
Eso es lo que se le recomienda al trabajador y que le hagan una calificación por junta médica a ver qué determinan según estos conceptos.